Inyección de combustible EFI GDI. Módulo 31, semana 3. Instructor José Luis Bernal, ingeniero mecánico. Entrenamiento Facility Training les da la bienvenida. Objetivo: diagnosticar el sistema de recirculación de gas de escape DPF-EGR4, en sus siglas en inglés. Parte número 2. El flujo de gas de escape de recirculación DPF-EGR4 es el siguiente. Observen el gráfico. La PCM pulsa ciclo de trabajo al solenoide EBR para activar la válvula EGR. Observen el gráfico. Los ciclos de trabajo desde la PCM a la válvula solenoide EBR van desde 30% a 90% para su activación. Las siguientes condiciones se requieren para que haya flujo de gas de escape de recirculación DPF-EGR4. Refrigerante de motor por encima de 90 grados centígrados. Señal del sensor TP en carga o aceleración media. Señal del sensor MAS con flujo de aire en rango medio. Cuando la PCM eleva los ciclos de trabajo entre 30 a 90% en el solenoide EBR, pasa vacío desde aproximadamente 1.6 a 6 pulgadas de mercurio al solenoide EBR y la válvula EGR se activa. Observemos el gráfico. El solenoide EBR es un actuador. Trabaja con 12 voltios. La PCM cierra circuito ciclando aproximadamente de 30 a 90% los ciclos de trabajo. Eso permite un paso de vacío de 1.6 a 6 pulgadas de mercurio, de válvula EGR cerrada a válvula EGR abierta. Si hay código de falla de ETC para el sistema EGR, aplique técnicas de diagnóstico, técnicas de continuidad, de voltaje o de PI data con el escáner. Estas técnicas han sido enseñadas en los cursos de Electronic Fuel Injection EFI GDI. Para probar el solenoide EBR actuador, coloque el motor en encendido o coer. Use el escáner IDS con los PI data DPFE, EBR numeral y revoluciones por minuto. Comande el solenoide EBR numeral de 10 a 90%. Deje pasar vacío. El motor debe ahogarse. Esta es una respuesta de buen funcionamiento del EBR. Si no cae en el RPM por el flujo del gas de escape EGR y el motor no se apaga, el problema es obstrucción o falla en el solenoide EBR. Para medir el solenoide EBR, desconéctelo. Mide el pin del cable de voltaje de batería en 12 voltios. Mide el cable de control de EBR a la PCM en 0 voltios. También puede medir la continuidad de los dos cables por circuitos abiertos o cortos, o medir cortos entre cables del solenoide EBR a la PCM. Observen el gráfico. Para probar fugas de vacío, conecte la bomba de vacío al puerto del tubo de vacío en la parte superior de la válvula EGR. Aplique de 6 a 10 pulgadas de mercurio de vacío a la válvula EGR. Observen el gráfico. La presión de vacío debe contenerse, de lo contrario el diafragma de la válvula EGR tiene fugas. La válvula EGR tiene un resorte calibrado sobre el diafragma. El diafragma abre con un vacío mínimo de 1.6 pulgadas de mercurio. Es el vacío límite entre cerrado y abierto. La PCM permite este paso de vacío de menos de 1 pulgada de mercurio a la válvula EGR desde el múltiple de emisión por el solenoide EBR. Es un vacío de control. Observemos el gráfico de cómo es la válvula EGR.
Para probar la válvula EGR, coloque el motor en coer. Coloque la bomba de vacío y una T entre la tubería del solenoide EBR y la válvula EGR. Aplique vacío hasta 6 pulgadas de mercurio, como se indica en el gráfico. Si el motor no se ahoga y cae en el RPM, el sistema tiene problemas de obstrucción o de falla. También puede probar la válvula EGR con el motor encendido, pero esta vez usando el escáner y el PI Data EBR numeral. Coloque un manómetro de vacío y aplique vacío con el EBR a través del escáner y lea el PI Data. Mida el cable EBR de 10 al 90% con un multímetro. Observemos el gráfico. Ahora pruebe el sensor DPFE, de sus siglas en inglés, con el escáner IDS. La PCM con el PI Data DPFE debe medir 55 voltios a 1 voltio dependiendo del modelo. Esto indica que no hay flujo de gas de escape a la válvula EGR. Observemos el gráfico. Señal de trabajo desde 1.6 a 6 pulgadas de mercurio. La señal de voltaje va de 0.55 a 3.5 voltios. 3.5 voltios es el resultado de 6 pulgadas de mercurio de vacío. Cuando se activa con el solenoide EBR a través del escáner PI Data numeral EBR, de 10 al 90% se produce una marcha mínima irregular o se apaga el motor. Si no responde el sensor DPFE en coer, un sensor que está fallando, desconecte el sensor y mida con un multímetro los cables. Es un sensor de 3 cables: cable de voltaje de referencia 5 voltios, cable de señal de retorno 0 voltios, cable de señal DPFE de 0.55 voltios a 3.5 o 4 voltios. Observemos el gráfico. Desconecte el tubo de presión de referencia a la válvula EGR y conecte una bomba de vacío al tubo de presión de referencia del sensor DPFE con el motor en coeo. Aplique vacío de 6 a 8 pulgadas de mercurio y lea la lectura en el escáner PIC DPFE en aproximadamente 4 voltios. Observemos el gráfico. Está descartando fallas del sensor DPFE. Libera el vacío de la bomba manual. Lea con el PI Data del escáner DPFE un retorno de lectura de voltaje a 0.55 voltios en 3 segundos. Si no responde, el sensor DPFE está dañado, un sensor polarizado. Repita la prueba de verificación de medir el cableado a la PCM y al sensor. Observemos el gráfico. La PCM activa el sistema de recirculación de gases de escape EGR. Esto incluye el sensor DPFE y el solenoide EBR con el motor caliente, estable de carga y RPM moderadas. El sistema EGR no funciona en marcha mínima. La PCM ajusta la señal DPFE actual con el flujo programado deseado a la válvula EGR según la PCM. Si hay falla, se presenta en código de falla DTC y el testigo Check Engine se enciende. La PCM desactiva la válvula EGR con el motor frío en marcha mínima y con la mariposa completamente en aceleración, porque el motor está exigiendo potencia. Si la válvula EGR se activa en estas condiciones, el motor fallará. Esto puede darse por una válvula EGR atascada en posición cerrada o posición abierta, producto de la formación de corrosión, oxidación o carbón de hollín en su sistema. Observemos los gráficos. Si se presentan los códigos de falla DTC y el testigo Check Engine se enciende con el motor en coer o en coeo, el sistema de recirculación de gases de escape DPFE debe ser probado en este orden. Primero, circuito GBR DPF. Presenta los códigos P1400, 1401 y 1409. Segundo, la válvula EGR queda en posición atascada, abierta o cerrada. Presenta el código P0402. O hay flujo en los tubos de orificio fijo. El tubo de orificio fijo es el tubo de unión entre el tubo de escape y la válvula EGR. Presenta los códigos P1405 y P1406. O el flujo de gas de escape EGR está extraviado. Presenta los códigos P0401, P1408.
Primero, los códigos de falla DTC de los circuitos del sensor DPFE de retroalimentación de presión diferencial y del solenoide EBR son: solenoide EBR P1409, sensor DPFE 1400 y 1401. El código 1400 a la PCM mide el voltaje en corto en el circuito DPFE con un voltaje muy bajo, menor de 0.95 voltios. El código de falla DTC 1401, la PCM mide un alto voltaje, un circuito abierto en el circuito DPFE mayor de 4.9 voltios. El código de falla DTC 1409, la PCM detecta fuga en la válvula GR. Verifique el circuito de control en corto o en circuito abierto del solenoide EBR. Los códigos de falla P1400 y P1401 y P1409 encienden el check engine de motor. Normalmente el PI Data DPFE en el escáner es de 0.55 a 4 voltios. Observen el código P1409 en el solenoide EBR y el sensor DPFE con los códigos P1400 y P1401. Segundo, el código de falla P1402, la PCM mide voltajes diferentes entre el monitor actual versus el monitor deseado dentro del programa de la PCM. Hay un flujo excesivo de gas de escape donde no debería existir. La válvula GR permite flujo excesivo. Verifique si la válvula GR está en posición abierta, en posición atascada. El código de falla DTC 1402 enciende el check engine. La lectura del sensor PI Data DPFE es anormal en el escáner. Es producto de válvula EGR atascada con hollín. Tercero, los códigos de falla DTC P1405 y P1406 se refiere a los tubos de orificio fijo al sensor DPFE. Del orificio fijo al sensor DPFE van dos mangueras, manguera de referencia y manguera de alta. Cuando se mide el flujo de los tubos de referencia y de alta al orificio del sensor DPFE, indica que hay tubos mal posicionados. El código P1405, la PCM, detecta que el tubo de manguera del orificio fijo al sensor DPFE de corriente arriba, de referencia, desde la válvula de GR está desconectada o tapada. El código de falla P1406, la PCM detecta que el tubo de manguera de orificio fijo al sensor DPFE de flujo de corriente abajo, high, desde el tubo de escape hasta está desconectado o tapada. Este código también se puede dar por mangueras cruzadas. Los códigos de falla DTC 1405 y D1406 encienden el check engine. Observen el gráfico de la presión 1 y presión 2, presión de referencia al EGR, corriente arriba, presión de alta, high, de escape, corriente abajo. Corriente abajo indica que está a la salida del tubo de escape ante el orificio fijo. Y corriente arriba, que es la presión de referencia, se refiere a la presión que va hacia la válvula EGR. Esta presión varía cuando la válvula EGR por activación de la PCM a través del solenoide EBR deja pasar flujo. La presión 1 y la presión 2 es una presión de diferencial. Los códigos de falla P0401 y P1408 indican que el flujo de gas de escape está fuera de rango. Observen el gráfico de tuberías rotas hacia el solenoide DPFE o obstruidas o cruzadas. Observen un sensor DPFE en mal estado. El calor y el hollín los afecta tremendamente. El código P1401, la PCM detecta insuficiente flujo de gas de escape EGR. Generalmente se ve por obstrucción. El código de falla DTC 1408, la PCM detecta flujo de gas de escape fuera de rango en la autoprueba. Y esto provoca RPM mínima inestable, aumenta el consumo de gasolina y la pérdida de potencia al acelerar. Esto es producto de válvula de
de válvula EGR atascada en posición abierta. Los códigos de falla P1401 y P1408 encienden el check engine. Observen el gráfico. El sistema EGR DPFE de Ford Motor es muy sensible por el tubo de orificio fijo y las mangueras de presión de referencia al EGR y presión de alta al EGR. Estas mangueras generalmente se afectan por el hollín, se afecta porque las desmontan y las montan cruzadas o porque se rompen. Y el sensor DPFE da señal anormal porque el calor los afecta, la vibración afecta el funcionamiento del integrado interno. Las posibles causas de los códigos de falla DTC 1401 y DTC P1408 son: válvula EGR pegada en posición cerrada, diafragma de la válvula EGR con fuga, flujo de gas de escape restringido en el tubo de orificio fijo, manguera de vacío con fuga o taponada desde el solenoide EGR a la válvula EGR, mangueras de presión de alta high o de referencia desconectadas o taponadas, mangueras de presión de referencia o de alta al sensor DPF desconectadas o invertidas. Tubo de orificio fijo doblado, circuitería de voltaje de alimentación al solenoide EBR abierto, circuitería del EBR en corto con voltaje de batería, circuito EBR abierto a la PCM, circuito de voltaje de referencia abierto a la PCM, solenoide EBR dañado, sensor DPF dañado o PCM dañada. Recuerde, no hay flujo de gas de escape EGR en marcha ralentí. Conecte un manómetro de vacío a un puerto de admisión. Eleve las RPM de motor aproximadamente a 2500 RPM y suelte el pedal. Estabilice la presión de vacío del múltiple de admisión entre 17 y 21 pulgadas de mercurio. Ahora con la bomba de vacío manual, abra la válvula EGR entre 6 a 8 pulgadas de mercurio de vacío. Compare los manómetros, deben ser iguales. Si los tubos y la válvula EGR están sin hollín, esto está perfecto. Continuará. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal y a matricular su uso de Full Injection en el aula virtual de Classroom. Muchas gracias por su asistencia.